Entonces decíamos, en medio de estas circunstancias complicadas de la Iglesia, bueno, Dios no abandona nunca la Iglesia y con los nuevos descubrimientos geográficos, en gran parte producidos por la caída de Constantinopla, que era también un motivo de preocupación, se abren unos campos enormes, impensables, toda América y, bueno, el extremo oriente. Entonces vamos a decir algo sobre la evangelización de América. Hace unos años, no me acuerdo cuántos, hubo todo un curso sobre América Latina. Tienen los DVDs y, bueno, faltando a la humildad, voy a recomendar otro libro mío, en este caso, que se llama Evangelio y Culturas en América Latina, que va desde siglo XVI hasta la actualidad, porque bueno, la evangelización no es una cosa que simplemente empieza en el siglo XVI y se acaba, sino que es algo continuo. Bueno, entonces hay toda una leyenda negra en torno a la evangelización de América. En primer lugar, la evangelización se da unida al proceso de conquista. Entonces, evidentemente, hay muchos episodios confusos. Los conquistadores eran cristianos en el sentido de que profesaban su fe, pero muchas veces la vida de los conquistadores no era del todo coherente con esa fe. Hay que distinguir también, porque no hay que meter a todo el mundo en el mismo saco. Pero claro, predicar el Evangelio y batallas y exterminio de indios, etcétera, creo que a veces fue peor el remedio que la enfermedad, ¿no? En el sentido que levantó muchos obstáculos para la predicación evangélica. Habitualmente con los conquistadores iban acompañados por frailes, fundamentalmente franciscanos y dominicos. Después llegaron los mercedarios, los agustinos, los jesuitas en 1566. Son las 5 grandes órdenes evangelizadoras de América. Y a medida que se va asentando el poder político, ya la evangelización va tomando un cariz más evangélico y menos bélico, por así decirlo. Entonces, aunque hubo algunos antitestimonios, habría que decir que la inmensa mayoría de los evangelizadores tuvo una vida dignísima, en algunos casos una vida santa, pasaban por un examen antes de salir de España. Se calcula que en el siglo XVI pasaron a América 16.000 frailes con el único fin de evangelizar, no a buscar oro. Bueno, alguno habrá buscado oro, siempre hay alguna oveja negra, pero hay que distinguir entre lo que tenía Francisco Pizarro en la cabeza al venir a América, era bastante distinto a lo que tenía San Francisco Solano, por ejemplo, que evangelizó el noroeste argentino, parte de Bolivia, de Perú, etc. Se acusa a la evangelización de haber destruido las culturas indígenas. Entonces, en primer lugar, todo proceso hay que ponerlo en la época histórica en la que se desarrolla, y en ese momento no había una concepción de respeto a toda manifestación cultural. Y cuando veían las pirámides aztecas, no dijeron qué cosa más interesante, sino veían algo dedicado al demonio o a ídolos. Además veían esas pirámides llenas de sangre por los sacrificios humanos, de tal manera que bueno, no tuvieron la sensibilidad que hay hoy en el siglo XXI para respetar una serie de manifestaciones culturales, pero se opusieron a todas las manifestaciones culturales contrarias al Evangelio y a la dignidad de la persona humana, y en cambio mantuvieron y potenciaron todas las cosas positivas de esas culturas indígenas. Hicieron lo que después Juan Pablo II llamará la inculturación de la fe, la inculturación del Evangelio. Dice, bueno, esos fenómenos climáticos que ustedes adoran como dioses son manifestaciones del único Dios, Dios que es un Padre. Realmente hubo conversiones de masa en América porque la fe católica les daba una gran serenidad, una gran paz, porque antes vivían llenos de miedo los indios frente a una naturaleza arbitraria. Lo mismo sucedió en los bosques
de Alemania con la primera predicación del Evangelio. O sea, esas religiones animistas o esas cosmovisiones naturalistas que dicen, bueno, qué maravilla la naturaleza, pero la naturaleza a veces se venga y hay terremotos, hay incendios, hay inundaciones, como hemos vivido aquí, etc. Por otro lado, creo que fue fundamental el ejemplo de los evangelizadores, que era gente, ya digo, de una gran altura espiritual, que dieron la vida, hay muchos mártires en la evangelización, y salieron en defensa de los más débiles. La Iglesia en América Latina tiene un elemento continuo en toda su historia, que es el de la denuncia profética. Y no solo Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria, muchos otros, hasta la actualidad, han denunciado los abusos contra la dignidad de la persona humana. Y eso es una cosa muy buena, como ha hecho el Papa Francisco el 1 de mayo en su audiencia, denunciando el trabajo esclavo. Ya lo hacía aquí en Plaza Constitución, hablaba de la esclavitud, dice, pero ¿cómo? No fue abolida la esclavitud, dice, fue abolida en los textos, pero hay tantos esclavos. Trata de personas, esclavos de la droga, prostitución infantil, etc. Entonces sigue la tradición de la Iglesia en América Latina, que siempre estuvo en defensa de la dignidad de la persona humana, aunque nos faltan a veces antitestimonios, como sucede en cualquier época. El Papa Francisco también le da mucha importancia a la religiosidad popular, y bueno, todo surge en el siglo XVI. No se puede entender México sin la Reforma o sin la Revolución Mexicana, pero mucho menos se puede entender sin la Virgen de Guadalupe. No se puede entender la República Argentina sin la Virgen de Luján. Hoy es su fiesta. El Papa pidió un aplauso para la Virgen de Luján en la audiencia. Hoy estaba presidiendo la audiencia una imagen de la Virgen que la veneramos desde 1632. Y por más que haya gente que no practique, que nunca se confiese, etc., en el colectivo está la Virgen de Luján, y es algo que forma parte de la propia vida. Y no es una cosa supersticiosa, es algo fundamental. De tal manera que fue un gran proceso evangelizador, el de América, que salió muy bien. Con sus luces y sus sombras, decía Juan Pablo II, y terminaba añadiendo más luces que sombras, si tenemos en cuenta la realidad actual del cristianismo en América. Hoy en día el 42% de los católicos están en América Latina, y de esta región, evangelizada por los españoles, salió un papa que manifiesta una gran madurez. Somos de cristiandad vieja, por así decirlo, en América. Esto se debe a los papas. Eso, el mismo Papa Alejandro VI, bastante poco presentable en muchos aspectos, fue el que encarga a los reyes católicos la evangelización, y se los encarga de una manera urgente, por así decirlo. Fue fundamentalmente obra de las órdenes religiosas. Eso se ve en cualquier ciudad con un poco de antigüedad de América. Pensemos en Buenos Aires, Córdoba, México, Cusco, Quito. Uno va al centro, está la Plaza Mayor, la Catedral, después la Iglesia de la Compañía o San Ignacio, la Iglesia de San Agustín, en Buenos Aires está un poquito más en las afueras, San Francisco, la Merced, Santo Domingo. Bueno, son las órdenes evangelizadoras por excelencia. Han salido muchos santos de esta cristiandad americana. El primer obispo de Lima es Santo Toribio de Mogrovejo, que es el patrono de los obispos latinoamericanos y que hizo la visita apostólica de su diócesis 3 veces. Y eso es impresionante, porque iba a lomo de mula y la diócesis de Lima era prácticamente toda América del Sur. Estoy exagerando, pero bueno, hay un hombre profundamente santo. Sobre todo de Lima saldrán muchos santos. San Martín de Porres, Santo Mulato, como se ve también la España inquisitorial, clasista, etc. Bueno, un santo es un mulato hijo natural. Santa Rosa de Lima, Santa Mariana de Jesús en Quito, bueno, varios santos que no vamos a repetirlos todos. Y un momento clave de la evangelización en América son las apariciones de la Virgen de Guadalupe, 1531, en donde después del proceso es mucho más rápido. Bueno, se vieron identificados con el rostro mestizo de la Virgen, con ese mensaje tremendamente maternal,
y todas las crónicas cuentan cómo se aceleró el proceso. Tanto en México como en Guatemala ha habido conversiones en masa, en parte me parece debido a que la religión azteca o las religiones mesoamericanas eran religiones sangrientas. Uno dice, qué lindo, hay que preservar todas las manifestaciones de toda cultura. Dice, bueno, ¿quién se ofrece para el sacrificio a los ídolos? Se habla del desastre que hizo España en América cuando llega Cortés a Tenochtitlán, el actual México. Llegan 650 españoles y cientos de miles de indios que querían vengarse de los aztecas. Cuando Benalcázar, fundador de Quito, entra en el Quito indígena, entran 16 españoles y decenas de miles de indios cañaris que habían sido sometidos por los incas. Con lo cual, no hay un Edén precolombino y tampoco después de Colón fue una maravilla. Ahora, opinión personal, yo no quitaría la estatua de Colón de donde está. Gran respeto a Juana Zurduy, es un regalo que hace Evo Morales, que cuesta $1 millón, pero yo me identifico más con Colón, que me parece que sin ser canonizado implica toda una identidad de pertenecer a una tradición occidental, cristiana, en la cual están totalmente involucrados los pueblos originarios. Y en Argentina en particular hay pueblos originarios, por supuesto, pero esos pueblos originarios no son los mapuches, que merecen todo mi respeto. Los mapuches vienen de Chile, invadieron el territorio, mataron a los tehuelches y llegaron bastantes siglos después que los vascos, que llegaron en el siglo XVI. Entonces son más originarios los vascos en Argentina que los mapuches. Sin nada en contra de los mapuches, por favor, porque todo el mundo tiene la misma dignidad, pero lo que quiero es pinchar globitos del relato que tergiversa la historia. Siempre hemos vivido de relatos, también en el siglo XIX fue el relato liberal, después vino el relato nacionalista, ahora viene el relato del socialismo para el siglo XXI. Basta de relatos, tratemos de hacer historia científica, sin prejuicios, donde hay buenos y malos en todos los periodos de la historia, y sobre todo cada uno de nosotros es bueno y malo a la vez. Nadie puede decir, yo no, yo soy siempre bueno, ojalá, pero lamentablemente no es así. Bien, el otro proceso de evangelización importante es el que se da en la India, en China y Japón, llevado a cabo fundamentalmente por San Francisco Javier, uno de los primeros discípulos de San Ignacio de Loyola. También tiene conversiones en masa. Se dice que San Francisco Javier en un momento se le cansaba el brazo de bautizar a tanta gente. Bueno, entonces realmente incluso se encuentra con algunos cristianos que habían sido evangelizados en época apostólica y lamentablemente muchos de estos esfuerzos después, por la cerrazón de la estructura política de esos países, fueron echados los misioneros y a veces se perdieron, a veces quedaron solo laicos que lograron mantener la fe hasta que volvieron, por ejemplo, los jesuitas a Japón, pero es un momento también importante de presencia del cristianismo en Asia, sobre todo si en América fundamentalmente sostenido económicamente por España, en Asia será por Portugal. Bien, hemos dicho que en este curso íbamos a hablar sobre todo de las luces, sombras ya tenemos suficientes, entonces vimos un proceso fantástico de la conversión del Imperio Romano. Después vimos otro proceso maravilloso de la conversión de los pueblos germánicos. Ahora vemos el tercer gran proceso de evangelización, que es el siglo XVI, América y Extremo Oriente. Después veremos el cuarto gran proceso de evangelización, que es fundamentalmente África, siglo XIX y XX. En 1900 había 1 millón de católicos en África, ahora hay 100 millones de católicos. Es el lugar del mundo donde la Iglesia crece más. Bueno, por ahí hay que volver a Europa. Paralelamente a la reforma en Europa continental, se da otro proceso triste, que es el cisma anglicano. Y me atrevería a decir casi más importante que la reforma protestante por los efectos que tuvo.
porque Alemania es un país central de Europa. Sin embargo, me parece que no ha tenido una vocación universalista, o se despertó al universalismo en el siglo XIX. Hay 3 países de Europa que me parece que han manifestado una vocación universalista a extender su cultura, también su fe, etcétera, que son España, Francia e Inglaterra, que son los que han creado los grandes imperios coloniales. El de Francia e Inglaterra después del español. Entonces, teniendo en cuenta la expansión del imperio británico, bueno, el cisma anglicano realmente ha tenido muchísimas consecuencias. Entonces, el cisma fundamentalmente se zanja en 1534, cuando el rey Enrique VIII firma el acta de supremacía sobre la Iglesia de Inglaterra. En definitiva, se erige él mismo cabeza de la Iglesia de Inglaterra, destronando al Papa. Inglaterra había dejado de ser católica oficialmente con el acta de supremacía. Detrás del acta de supremacía hay intereses económicos. Esto me olvidé decirlo en la primera parte. Si tuvo tanto éxito la Reforma Protestante fue debido, entre otros motivos, a que no hay jerarquía de la Iglesia, con lo cual todos los bienes de la Iglesia, ¿de quién son? Del príncipe. O sea, el príncipe estaba encantado de tomar los monasterios, las abadías, las catedrales, los tesoros, bueno, las tierras, los latifundios, todo lo que tenía la Iglesia, que era mucho, y por lo tanto hubo un gran interés económico. Lo mismo en Inglaterra. En Inglaterra quizá todavía de forma más marcada. Entonces, detrás hay un interés económico y detrás hay un hecho personal de Enrique VIII, que es que se enamoró de Ana Bolena, que a lo mejor era más atractiva que Catalina de Aragón, que era una mujer buenísima, Catalina de Aragón. Trata de justificarlo con escrúpulos de conciencia, porque en el libro del Levítico dice que uno no se puede casar con su cuñada, y Catalina estaba casada con su hermano, que después se murió, etc. Bueno, el Papa no cede, lo estudia con verdadera profundidad. Entonces, bueno, la reacción de Enrique VIII es la de erigirse como cabeza, pero no fue solamente el casamiento de Ana Bolena. Catalina de Aragón, muy bien, se murió en gracia de Dios y estará en el cielo. Ana Bolena murió muy mal, le cortó la cabeza a Enrique VIII, después cortó cabeza a otras, porque tuvo muchas mujeres Enrique VIII. Entonces, bueno, en este ámbito está una figura fantástica, el primer santo del que vamos a hablar, que es Santo Tomás Moro. Bueno, que es un símbolo de la época. O sea, Santo Tomás Moro nace a finales del siglo XV. Su padre era un abogado, juez muy conocido, familia de clase media alta, digamos. Estudia Derecho, una época vive con los cartujos, pero no siendo cartujos, sino en un lugar junto a ellos, mientras también seguía sus estudios de Derecho. Ve que el Señor le llama a vivir en medio del mundo, se casa primero con una chica de 17 años, con la cual tiene 4 hijos, enviuda bastante rápido y a los 15 días prácticamente se casa con su segunda mujer, divertidísima la segunda mujer, una mujer de gran carácter. Él, cuando deja de ser gran canciller de Inglaterra, que tiene más tiempo, un poco de tiempo, después ya lo meten en la Torre de Londres, escribe un largo epitafio para su tumba. Entonces ahí explica cómo, dice, junto a esta tumba reposa mi primera mujer, Jane, y espero que reposará mi segunda mujer. No sé a quién amé mejor, me hubiera gustado vivir los 3 juntos, pero la moral me lo impedía. Espero que en el cielo podamos vivir lo que aquí el mundo me negó. Un hombre tremendamente inglés, lo cual significa mucho sentido del humor, un humor a veces irónico y un poco, ¿cómo definirlo? Óxido, por así decirlo, oxidante. Bien, forma una familia maravillosa, una familia muy buena, muy unida, que se dedica a la educación de hijos e hijas. Es un precursor porque le da a sus hijas una educación como a los hijos, o quizá mejor. Entonces su hija mayor, Margaret, es quizá de las mujeres más cultas del siglo XVI,
junto con Isabel la Católica, que también era una persona muy culta, finales del siglo XV. Familia cristiana que rezan juntos, que se quieren, hay gran ambiente de humor y cariño, pero no una familia sin problemas. No existe una familia sin problemas. En concreto, Margaret se va a poner de novio con la última persona que querría Tomás Moro, que es con un luterano. Un luterano, no un luterano tranquilo, sino un luterano que quiere hacer proselitismo de sus ideas, y le escribe a su hija Margaret diciendo: mira, ya le dije de todo, etcétera, ahora lo abandono en las manos de Dios, voy a rezar por él y listo. Es interesante, porque Santo Tomás Moro, un santo, bueno, tuvo problemas, como todos tenemos problemas, ¿no? De un hermano, de una madre, de una tía, de un primo, de un hijo. Hablemos, digamos las cosas, pero después abandonémonos en las manos de Dios. Este hombre, su yerno, su ídolo fue después su suegro, vuelve a la Iglesia Católica, escribe la primera biografía de Tomás Moro, una persona fantástica, se llamaba Roper. Bien, como era un hombre muy honesto, va subiendo bueno, ahora sucede todo lo contrario, cuando una persona es muy honesta no hace carrera, pero en el siglo XVI parece que la honestidad pagaba, entonces va teniendo distintos nombramientos, también Enrique VIII le tiene gran confianza, es todo el cursus honorum, hasta que llega nada menos que ser el canciller de Inglaterra, primer ministro, reemplazando a un cardenal, es el primer laico canciller de Inglaterra. Ya desde el primer momento le pregunta a Enrique VIII qué piensa de su tema, del tema matrimonial. Él es muy cauto, dice, bueno, habrá que estudiarlo, etc. El martirio no es que uno no debe desear el martirio, uno lo acepta, pero no es que uno ponga la cabeza bajo la guillotina. De tal manera que trata de defenderse, era un gran jurista y sabía cómo hacerlo, pero cuando ya es incompatible con su conciencia los actos del rey, y en particular el acta de supremacía, decide renunciar. Después el rey pondrá un juramento con pena de muerte para quien no jure que Enrique VIII es la cabeza de Inglaterra. Él no lo jura, siempre le preguntan por qué motivo no lo jura, dice que no tiene ninguna obligación de declarar en su contra, y le voy a preguntar sobre el matrimonio del rey, dijo, ya le dije al rey lo que pienso, con lo cual no logran sacarle ningún motivo por el cual no jura. Algo parecido le pasa a un obispo, Fisher, John Fisher, que también morirá mártir. Se celebra la fiesta el 22 de junio juntos, ¿no? Tomás Moro y John Fisher. Bueno, lo ponen en la Torre de Londres, en todos los momentos en que es juzgado se calla, hasta que cuando es condenado dice, bueno, ahora sí voy a hablar, porque ahora ya no puedo callarme. Entonces dice que bueno, que el rey no es cabeza de la Iglesia, porque la cabeza de la Iglesia es el Papa, fundada por Jesucristo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, etc. Por otro lado, la Inglaterra no se puede separar de toda la cristiandad, y la cristiandad asegura que el Papa es la cabeza de la Iglesia. Dice, pero ustedes me condenan sobre todo por el matrimonio, el tema del matrimonio, el matrimonio es indisoluble, etc. Y después dice, bueno, yo les quiero recordar a los jueces que San Pablo estaba cuidando la ropa de los que estaban apedreando a San Esteban, el primer mártir, y ahora los dos gozan en el cielo. Dice, espero encontrármelos a ustedes también en el cielo. O sea, con un poco de humor, pero con una gran caridad. Y ya en el cadalso, bueno, hay toda una literatura de prisión. La de Santo Tomás Moro es espectacular. Son las cartas que manda desde la torre, sobre todo a su hija, donde habla de su fidelidad a su conciencia y a la fe. Y ya cuando sube el rey se porta bien con él, teóricamente, porque estaba condenado a ser destripado, una cosa horrible, y bueno, en vista de los servicios prestados, le concede la gracia de ser decapitado. Entonces, cuando sube al cadalso, lo ayuda al verdugo, y le dice, entonces le pide ayuda al verdugo y dice, ayúdame, que después yo bajo solo. Y cuando le iban a cortar la cabeza, parece que dijo, la barba estaba colocada abajo de donde le iban a cortar la cabeza, dijo que la barba no tenía ninguna culpa y quería que estuvieran barba y cabeza juntas. Bien, un hombre lleno de sentido del humor, pero sobre todo de gran fe, y se sabía fundamentalmente hijo de Dios. Juan Pablo II lo hizo patrono de los políticos.
hay una carta buenísima de Juan Pablo II, ahora no me acuerdo la fecha. Bueno, es para rezarle a Santo Tomás Moro, para ver si alguien decide imitarlo. Poder ejecutivo, legislativo y judicial, en serio, lo digo ampliamente, y oficialismo y oposición. Ojalá que a alguno se le quede algo.